Ahí es donde aparece el miedo. Cuando estás en ese bache, donde cada vez que le rascas se hace más grande, más profundo y ya no alcanzas a ver lo que está fuera del bache, viene ese temor, viene ese miedo y que te paraliza. El tan desagradable miedo, que es esa sensación que nos invade cuando, yo digo que cuando en verdad desconocemos el resultado de esa decisión y nos mantiene esclavos y sumergidos dentro de ese bache y que te digo, cada vez se hace más profundo. El miedo desgraciado, que de por sí el miedo es como una señal de alerta que nuestro cerebro envía a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos para avisarnos de una situación de peligro. Pero cuando estás en ese bache, que con el paso del tiempo, te digo, se ha hecho muy grande y en realidad ya no sabes si es un peligro real o no es un peligro real. Si ese peligro es real, entonces tu miedo tiene una justificación. Pero existe la gran probabilidad de que ese peligro sea totalmente falso. Y si ese peligro es falso, entonces tú no tienes miedo, tú tienes algo mucho peor. Lo que tú tienes es miedo a sentir miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a lo desconocido, miedo a no saber lo que va a pasar en el futuro. Ahora, si no estás seguro de lo que sucederá en el futuro, pero estás a una decisión de salir de ese bache, es momento de dar un paso de fe. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Yo bendigo, Señor, la vida de las personas que escuchen esta palabra, que escuchen esta oración, Señor, tanto presencialmente como en redes sociales. Yo te pido, Señor, que seas tú retirando todo espíritu de estupor, Señor, de tal manera que podamos entender la palabra, hacerla nuestra, Señor, y vivirla, Padre bendito. Que podamos verdaderamente obtener todo el provecho necesario para poder salir de este bache, Señor, y para poder continuar en nuestro crecimiento tanto material como espiritual. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar de miedo. Por definición, el miedo es un sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Ese es el miedo, ¿sí? O sea, es un sentimiento de desconfianza, ¿sí? O sea, creo que va a pasar algo malo, ¿sí? Fíjate, estamos usando la palabra que nos impulsa a creer que va a suceder algo negativo, porque esa angustia que ocasiona el miedo, ese sentimiento de angustia, puede ser ante un peligro real o puede ser ante un peligro imaginario, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En algún tiempo de mi vida, digamos a lo mejor desde de los 40 años para atrás. No es cierto. Antes de que llegara yo a Mérida, allá en Monterrey, a mí me daba mucho miedo cruzar las avenidas. Las avenidas allá son muy anchas, ¿sí? Que lo volví a sentir ese miedo en la Ciudad de México cuando fui, ¿sí? Y aquí en Mérida no se siente ese miedo. Yo tenía... ¿Me da más miedo aquí que en la Ciudad de México? ¿Será? No, a mí la verdad, yo las avenidas grandes tengo problemas con cruzar las avenidas anchas que son como periférico aquí, que la única avenida de 4 carriles que tenemos es periférico, o de 3, no llega a 4, son 3. Allá una avenida que cruza la ciudad es de 3, 4 carriles, o sea, y la verdad, en ese tipo de ciudades y ese tipo de avenidas a mí me da mucho miedo cruzarlas, de hecho, de toda la vida. Siempre me ha dado mucho miedo cruzarlas. Dejé de sentir ese miedo porque, dejé de sentirlo cuando llegué a Yucatán, que las calles son más chiquitas, que las avenidas son más chiquitas. Yo dejé de sentir ese miedo. Regreso a la Ciudad de México y me doy cuenta que es miedo. Pregunto, ¿ese peligro es real o imaginario? ¿Es real? Pues sí, ¿verdad? Es real, porque sí hay carros y el peligro es que te pueden atropellar. No puedes cruzar tan campante, tienes que tener cierta precaución. ¿Quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido miedo de lo que va a pasar mañana? ¿Y cómo sabes lo que va a pasar mañana? No lo podemos saber. A menos que mañana te vayas a casar, ¿verdad? Peor miedo, Perdón. Los que ya pasamos por ahí, ¿sí? No me lo van a negar. Un día antes de la boda te entra una temblorina, te entra un miedo
¿sí? No me lo van a negar. ¿Mandé? ¿Es miedo o nervio? Pues es miedo porque no sabes realmente lo que va a pasar, ¿sí? Pero la pregunta, ¿es real o imaginario? O el acto. Pues a que salga bien todo, tal vez, o al hecho de que vas a vivir unido a otra persona. O sea, realmente es miedo a lo que va a pasar. Pero ¿cómo le vas a tener miedo a algo que todavía no ha pasado? Es más, ni siquiera sabes lo que va a pasar. Pregunto, ¿ese miedo es real? Perdón, el miedo no. ¿El peligro es real o el peligro es imaginario? En el caso de los que, te voy a poner un ejemplo muy específico. Todos los que nos casamos un día antes sentimos ese miedo de que decirnos, ay, mañana nos vamos a casar y no sé, sí, creo que la mayoría sentimos ese miedo. ¿Por qué? Pues miedo a que salga todo bien, o sea, bueno, miedo a que algo falle, miedo a que la relación no sea lo que yo esperaba. Bueno, es una infinidad de miedos. Pero el miedo es hacia el futuro, hacia las cosas que no sé cómo van a estar, o no sé ni siquiera si va a suceder o no va a suceder. El miedo, el peligro al que le tenemos miedo, ¿será real o será imaginario? Pues es imaginario. Totalmente. Te voy a decir algo. Siempre que le tenemos miedo a algo que no está pasando, es imaginario. El peligro es imaginario. ¿Sí? ¿Sabes qué va a pasar? ¿Y cómo sabes qué va a pasar? ¿Quién de aquí sabe lo que va a pasar en 2 minutos? Dime lo que va a pasar dentro de los siguientes 2 minutos. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cómo le puedo tener miedo? ¿Cómo puedo tener miedo a algo que no sé qué va a pasar? Que el peligro sea imaginario no significa que el miedo sea falso. El miedo es real, ¿sí? Si no sabes lo que va a pasar mañana y tienes miedo a amanecer porque no sabes lo que va a pasar mañana, el miedo es real. El peligro es ficticio, pero el miedo es totalmente real. Y ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema, que el miedo es verdadero, ¿sí? Puedes tener un presentimiento, como decía Regina, puedes tener un presentimiento, sí. Sí puedes tener un presentimiento, sí. Pero eso está hasta el momento imaginario. Hasta el momento. Es imaginario hasta el momento. A veces Pero el miedo es real. El presentimiento es un miedo real por algo que no sabes si va a pasar o no va a pasar. Miedo a la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Yo levanto mi manota. Te soy sincero. Yo siempre le he tenido miedo a la muerte. Yo desde niño he pensado en la muerte. Desde niño no hay día que yo no piense en que un día me voy a morir. Desde que yo era un niño de 2 o 3 años, desde que yo tengo uso de razón, no hay día en que yo no piense de que un día, que va a llegar un día que esto se va a terminar. ¿Sí me explico? Y pregunto, ¿el peligro es real o es ficticio? Pues es que algún día nos vamos a morir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, yo mientras mis compañeritos, amigos y mi hermano mismo andaban jugando, brincando de techo en techo, yo prefería quedarme sentadito porque yo sabía que eso me podía causar una lesión que pueda yo tener consecuencias graves el resto de mi vida. Y yo era un niño. ¿Sí me explico? Pero porque siempre he pensado en la muerte. Ahora, que no sabemos cuándo es y que a veces sentimos que nos vamos a morir mañana, eso es imaginario, porque no sabemos cuándo va a pasar. ¿Sabemos qué va a pasar? Sí. ¿Tenemos que aprovechar el tiempo? Claro que sí, porque este tiempo se nos va a acabar, tarde o temprano. Que no lo podemos desperdiciar, me permiten decir una, no lo podemos desperdiciar en babosadas, ¿sí? Ay, no, es que lo que quieras. Para mí babosada sería una borrachera, para mí sería un pleito, una discusión de pareja. Si vivo con mi esposa, sería ilógico que viviendo con ella yo estuviera peleando con ella todos los días. Para mí es ilógico, para mí es una pérdida de tiempo, ¿sí? Porque esto se va a acabar algún día. O se va ella o me voy yo, pero así se va a acabar. Algún día se va a acabar. ¿Sí? Ok, ¿por qué? Por el miedo a que sabes que un día se va a acabar. ¿Es real? Sí, es real. Sabemos que se va a acabar algún día, pero no sabemos cuándo. Entonces, como no sabemos cuándo,
pues tampoco, ahí, si yo me comporto como si mañana me fuera a morir, si yo estoy preocupado porque no sé si voy a amanecer mañana y tengo una cita a las 9 de la mañana, tengo otra cita a las 12 del mediodía, pero no sé si voy a poder ir porque no sé si voy a amanecer vivo. Perdón, si ese miedo ya no es, bueno, el miedo sí es real, insisto, lo que no es real es el peligro. No sabemos si vas a amanecer o no mañana, espérate a que amanezca. Y ya que amanezca, ya enfrentas el día, ya enfrentas la vida. Entonces, pero lo que quería yo dejar muy en claro con este primer bloque es, aunque el peligro sea real o sea imaginario, el miedo es 100% real. El miedo existe, es 100% real. Vamos a hablar de miedo. Por definición, el miedo es un sentimiento de desconfianza que te impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Ese es el miedo, ¿sí? O sea, es un sentimiento de desconfianza, ¿sí? O sea, creo que va a pasar algo malo, ¿sí? Fíjate, estamos usando la palabra que nos impulsa a creer que va a suceder algo negativo porque esa angustia que ocasiona el miedo, ese sentimiento de angustia, puede ser ante un peligro real o puede ser ante un peligro imaginario, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En algún tiempo de mi vida, digamos a lo mejor desde de los 40 años para atrás, no es cierto, antes de que llegara yo a Mérida, allá en Monterrey, a mí me daba mucho miedo cruzar las avenidas allá son muy anchas. ¿Sí? Que lo volví a sentir ese miedo en la Ciudad de México cuando fui, ¿sí? Y aquí en Mérida no se siente ese miedo. Yo tenía... Me da más miedo aquí que en la Ciudad de México. ¿Será? No, a mí la verdad, yo las avenidas grandes tengo problemas con cruzar las avenidas anchas que son como periférico aquí, que la única avenida de 4 carriles que tenemos es periférico, o de 3, no llega a 4, son 3. Allá una avenida que cruza la ciudad es de 3, 4 carriles, o sea, y la verdad, en ese tipo de ciudades y ese tipo de avenidas a mí me da mucho miedo cruzarlas, de hecho, de toda la vida. Siempre me ha dado mucho miedo cruzarlas. Dejé de sentir ese miedo porque, dejé de sentirlo cuando llegué a Yucatán, que las calles son más chiquitas, que las avenidas son más chiquitas. Yo dejé de sentir ese miedo. Regreso a la Ciudad de México y me doy cuenta que es miedo. Pregunto, ¿ese peligro es real o imaginario? ¿Es real? Pues sí, ¿verdad? Es real, porque sí hay carros y el peligro es que te pueden atropellar. No puedes cruzar tan campante, tienes que tener cierta precaución. El miedo realmente es muy útil porque nos ayuda a escapar y nos ayuda a evitar el peligro, ¿sí? Sabes que esto puede causar un daño a mi vida, sabes que esto puede causar un daño a tu vida, entonces sientes miedo y dices, ¿sabes qué? Me freno, ¿sí? Y lo evito. Y esa es una función bastante positiva porque es una herramienta, el miedo es una herramienta que tiene nuestro cerebro para alertarnos que algo no está bien, ¿sí? Pero el problema es que el miedo también puede ser una barrera que se interponga entre nosotros y nuestro crecimiento tanto material como espiritual, ¿sí? Que es como el ejemplo que les decía ahorita, estás como si de hecho lo traigo desde la semana pasada, es como si estuvieras en un bache o en un pozo donde ya no puedes caminar ni hacia adelante ni hacia atrás. Y entre más le rascas, más profundo se hace. Y entonces cuando tú ya no alcanzas a ver la superficie, porque ya estás tan en el pozo tan profundo, ya no alcanzas a ver lo que hay más adelante, mejor te quedas ahí en el pozo. Y ya te impidió crecer, ya no pudiste crecer. Pero como no alcanzo a ver lo que hay allá, ya no sé lo que hay más para allá, pues ya mejor aquí me quedo. Ya no salgo del bache, me quedo en el bache, pero sanito, ¿verdad? Ya no corro el peligro, ya no corro el riesgo de intentar salir. Pero el problema es que cuando este miedo es excesivo, puede llegar a bloquearte tu crecimiento y puede impedir que vivas una vida normal. Y entonces ya por el miedo ya te quedaste estancado. Ansiedad, fobias y ataques de pánico son trastornos que tienen su origen en el miedo. Ahí es donde se originan los ataques de pánico, ahí es donde se origina esa ansiedad y esas fobias, en el miedo.
incluso si el miedo es por una situación real o si el miedo es imaginario. Y cualquiera de las dos cosas es, pues tiene consecuencias muy graves. Como te digo, como la ansiedad, las fobias y el ataque de pánico que te dije, de eso no te voy a hablar más. Eso, chécalo tú, investígalo tú. O si crees que tienes ansiedad, fobias o ataques de pánico, no lo investigues en Google. No, Google no te va a ayudar en nada. Búscate un psicólogo y paga tu consulta. Porque esa es la única manera en que vas a verdaderamente diagnosticar correctamente cuál es tu problema y le vas a poder dar la solución. Y segundo, no dejes de congregarte. Así de sencillo. Mira, cuando el miedo ya bloquea tu crecimiento y te mantiene en ese bache, si tú identificas que estás en un bache así y que el miedo te está bloqueando ya tu crecimiento, este es el momento para dar un paso de fe. ¿A qué le llamo un paso de fe? Un paso de fe es tomarte de la mano de Dios y caminar a pesar de tus miedos. Yo no te estoy diciendo que se te va a quitar el miedo, ¿sí? Simplemente es, me tomo de la mano de Dios, cierro los ojos y salgo del bache. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo se escucha. Sé que a veces puede ser no tan difícil, no tan fácil. El paso de fe no es vencer el miedo, es confiar en Dios aún más que en mis propios sentimientos. Te recuerdo que el miedo es un sentimiento, lo dijimos en un principio, es un sentimiento de desconfianza. Entonces, si es un sentimiento de desconfianza, lo que hago es confiar más en Dios que en mi sentimiento de desconfianza. No es vencer el miedo. Sí, el paso de fe no es vencer el miedo, porque el miedo ahí está. Porque es una forma de tu cerebro de cuidarte también. Es una forma también de cuidarte. El miedo ahí está. Pero el paso de fe es no confiar en ese miedo, por lo menos no más de lo que confiamos en Dios. Así de sencillo. Ahora, un paso de fe, el paso de fe tampoco es la prueba de valentía. No es como que para demostrar que tú eres Juan Camané y que eres muy valiente. No. Pero sí prueba lo mucho que confías en tu Dios. ¿Sí? Sí prueba lo mucho que confías en tu Dios. Las personas que han logrado más, las personas que han avanzado más, las personas que han llegado a un crecimiento espiritual, y no nada más espiritual, sino también material, es porque han confiado. Es porque han confiado en Dios. Es porque le han demostrado a Dios su confianza. El paso de fe no es un paso en falso. Sí, porque hace rato dije, te tapas los ojos, te tomas de la mano de Dios y sales del bache, pero no es un paso en falso. Es un paso firme. Un paso en falso sería como el pasito tuntún, o como, ¿qué? 2 para adelante y 1 para atrás, ¿no? Sería como que estuviéramos bailando, ¿no? Y en esos 2 para adelante y 1 para atrás, a lo mejor de 1 para adelante y 2 para atrás. ¿Sí me explico? Ese sería un paso en falso. O sea, doy el paso y me arrepiento. No, el paso de fe es un paso firme con Cristo. Paso firme con Cristo. En Salmo 53, verso 3, dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y fíjate qué gran consejo encontramos en el libro de Salmos. Cada vez que sientas miedo, cada vez que sientas esa incertidumbre por no saber lo que va a pasar mañana, sencillo, agarra tu confianza y entrégasela a Dios. Confía en Dios. El paso de fe es esto, confiar en Dios. Es poner toda tu confianza en nuestro Dios. Ese es el verdadero paso de fe. Lo dijo en 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. El paso de fe es depositar, acuérdate que la ansiedad, lo dijimos, viene por consecuencia del miedo o tiene su origen en el miedo. Bueno, pues
Lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:7 es que agarres esa ansiedad y la deposites en Cristo. Que agarres esa ansiedad y se la deposites a Dios. Ese es el paso de fe, depositar nuestra ansiedad en Cristo. Y mismo Jesús lo dijo en Juan 14:1, dijo, no se angustien. Dijimos al principio que el miedo es como una especie de angustia. Bueno, pues Jesús lo dijo, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Es todo lo que tenemos que hacer. Para dar el paso de fe, necesitamos confiar en Dios y confiar en Jesucristo. Fíjate el mensaje, para mí tan hermoso que nos da Isaías 41:10. Y eso lo dice para que tú y yo tengamos verdaderamente la confianza en Dios. Ojo, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién te lo está diciendo el día de hoy? ¿Sí? Dios te está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios y te daré las fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Me voy a brincar hasta el 13. Dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo porque aquí estoy para ayudarte. ¿Qué más quieres? ¿Qué más necesitas para dar ese paso de fe? ¿Qué más quieres para dar ese paso de fe? ¿Qué más necesitas para dar ese paso de fe? Si hoy día estás en ese bache, es momento de salir de él. Es momento de tomar la decisión. El Señor te está diciendo algo muy hermoso. Te está diciendo, no te desalientes porque yo estoy contigo. El Señor te está diciendo, yo te voy a dar las fuerzas, yo te voy a sostener de tu mano derecha. ¿Qué más quieres? Solamente es que tomes la decisión y salgas de este bache. Y yo doy gracias a Dios anticipadamente porque yo sé que Él va a obrar. Yo sé que Él va a obrar en tu vida y yo sé que Él va a obrar en mi vida. Y sabes una cosa, si tú estás en ese bache, si tú estás en esa situación en la que tienes que tomar una decisión y con esa decisión vas a salir adelante o quizá quedarte estancado, no lo sabemos. Yo quiero que cierres tus ojos en este momento y escuches la voz de Dios. Porque Él tiene algo muy importante que decirte en esta mañana. Padre bendito, en el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. En Filipenses 4:6 dice la palabra de Dios, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Porque ahí está la segunda parte de la clave. La segunda parte clave de este asunto es la oración. Por eso estamos intensificando también nuestras oraciones. Y es por eso que hoy decidimos poner esas tarjetitas de oración que estamos poniendo en el Alfolí. Porque es momento de intensificar la oración. Es momento de buscar a Dios. Para poder salir del bache necesitas primero buscar a Dios, orar por todo, decirle al Señor lo que necesitas y darle gracias a Él por lo que Él ha hecho hasta el día de hoy e incluso anticiparle las gracias y darle gracias por lo que va a hacer mañana. En lugar de estar pensando si mañana voy a amanecer vivo o voy a amanecer muerto, mejor darle gracias por estos años que hemos vivido y gracias por el tiempo que me vas a dejar vivo en esta tierra. El Señor te dice, así que sé fuerte y valiente.
No tengas miedo ni sientas pánico frente a tu situación, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. El Señor, nuestro Dios, es nuestro proveedor. El Señor, nuestro Dios, es nuestro sanador. El Señor, nuestro Dios, es nuestra bandera. Y Él te dice en esta mañana: soy lo que tú necesitas cuando lo necesites. Soy lo que tú necesitas cuando lo necesites. Solo atrévete. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Yo soy tu Dios y estoy contigo. Soy tu creador, puse en ti el talento. No esperes más y atrévete. Dana. Soy lo que tú necesitas cuando lo necesites. Soy lo que tú necesitas cuando lo necesites. Solo atrévete. Soy lo único que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, lo único que necesitas. Yo soy todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, lo único que necesitas. Yo soy todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, todo lo que necesitas, lo único que necesitas. Señor, te damos gracias por esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por hablarnos de esta manera, Dios. Bendecimos, Padre, a las personas que escuchan esta prédica, Señor. Y yo te pido, Señor, que seas tú marcando nuestro corazón, Señor, con esta palabra, Dios. Y podamos tomarnos de tu mano y salir del bache, Señor, dando un paso de fe. Te bendecimos, Padre, te damos la gloria. Bendecimos a aquellas personas que verán esto también a través de redes sociales, Señor. Bendecimos, Padre, esta palabra y te damos la gloria a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.